bendiciones de lo alto del Dios Todopoderoso sean descendiendo y manifestadas sobre tu hogar y sobre el lugar donde tú te encuentres escuchando esta palabra que sé que va a ser de bendición a tu vida. Hoy quiero ministrar un tema que tiene por título: Dios está buscando hombres y mujeres de convicción, no solo de emoción. Dios está buscando hombres y mujeres no solo de emoción, sino de convicción. Hoy en día es un estilo de vida que tiene prisionero a muchos cristianos. La Biblia habla del doble ánimo. Quizás esta enseñanza sea un poco dura al escuchar, porque somos muchas veces inconstantes y no aceptamos tener la culpa o aceptar que estamos mal. Está camuflajeada esta falsa espiritualidad de doble cara sobre cada uno de los cristianos. Es algo verdadero, es algo real, es algo existente. Y necesitamos puntualizar y necesitamos entender qué puede pasar si nosotros seguimos siendo hombres de emoción y no hombres de una convicción en Cristo Jesús. Es una palabra de la cual yo tampoco estoy exenta, sino tengo que meditarla, practicarla y ser siempre constante. La palabra del Señor en 1 Santiago 1:8 nos menciona: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es algo concreto, no hay duda, y eso lo tenemos que entender. Claro lo dice, el que es inconstante, ¿sí? Una persona que es inconstante en todo. ¿Y qué es todo? Su familia, en el área social, en el área ministerial, amigos, hijos, cónyuge. ¿Te has encontrado con gente que emprende algo en su familia, un quehacer en su familia y no lo termina? ¿Te has encontrado con alguien que tiene amigos y hace planes y lo empieza y no los termina? ¿Te has encontrado con tu cónyuge, quizás tu esposa, que empieza algo, tu esposo, y no lo termina? ¿Te has encontrado con alguien en el ministerio donde empiece a evangelizar y no lo termine? Empiece a ganar almas y no lo haga. Empiece a llegar a la oración y solo unos días y luego termina. Dice la palabra, y hay que tener cuidado, el hombre de doble ánimo, el que hoy dice sí, mañana no, el que hoy quiere y mañana no quiere, el que hoy sigue a Dios y al día siguiente quién sabe a quién, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que necesitamos gente que sea de una convicción, y esa convicción tiene que ser Jesús, no gente de emoción, gente que levante la mano solo para que la gente lo vea, solo para agradar a alguien, sino una gente verdaderamente de una convicción que venga del Espíritu, que venga de una manera llena de la presencia de Dios. ¿Qué es el doble ánimo? Esa palabra tan solo significa inconstancia, y en griego significa dos almas. En griego significa dos almas, el concepto de doble ánimo. Y tenemos que entender que alguna de las características de estas personas tienes que analizar si no te encuentras allí. Una persona de doble ánimo no se deja gobernar, es emocionalista. Hoy te dice sí, mañana tienes un no por respuesta. Es cuando hoy decimos sí y mañana no. Es cuando hoy creemos en Dios, en el bienestar, y mañana estamos sufriendo por una carencia. Dejamos de creer. Eso es doble ánimo. Una persona que hoy le predican de un Cristo de poder que libera, que restituye el botín lleno de finanzas y áreas, y con emociones lo recibe, pero no en convicción en el espíritu, no en fe. Y mañana, cuando tiene la prueba, ya cambia totalmente. Es cuando hoy tenemos fe y mañana no. ¿Puede confiar esa persona en alguien? ¿Puedes confiarle tú a alguien que sea de doble ánimo? ¿Dejarle la iglesia para que la administre? ¿Dejarle tu negocio, cual sea tu negocio? ¿Podrías dejarle a alguien que es doble ánimo, que hoy sí quiere trabajar, mañana no? ¿Podrías? Ahora, ¿quién te dice que el Señor podría dejarte a ti, que has actuado en doble ánimo, un ministerio, dones, talentos,
sus finanzas y muchas otras áreas. Tenemos que analizar la profundidad de esta enseñanza que afecta no solo lo terrenal, sino lo perdurable, sino lo eterno. Una persona de doble ánimo que solo se mueve por emociones y no tiene una convicción es aquella persona insegura que le falta dominio propio. Solamente un comentario la va a sacar de su verdadera convicción. Solamente una persona que tiene convicción, hagan el comentario que le hagan de su vestimenta, de cómo habla, de cómo predica, de cómo se conduce. Si ella o él está convencida que es Dios que la está usando, que es Dios que va con ella, no te vas a mover por emociones almáticas, sino simplemente hay una convicción y tu mirada está puesta en Cristo Jesús. La palabra es clara y dice: alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y tenemos que entender que en este tiempo es lo que está buscando nuestro Padre, gente de convicción y no de emociones. Hay personas que no tienen decisiones estables. Hoy su sí y mañana un tal vez, un no. Siempre necesitamos tener una convicción en Cristo Jesús. Necesitamos tener una convicción en Cristo Jesús. Y es ahora, en este momento, donde entra la palabra de Mateo 5:27, donde dice que tu sí sea sí o que tu no sea un no. Que tu no sea un no, porque lo que procede de allí es del mal. Y tenemos que entender esta parte. Es una persona que cualquier problemita la va a tirar al suelo, la hace enojar. Cuando vive por emociones, una persona al momento de un comentario, de algo que no le agrada, simple y sencillamente va a sacar toda la ira, va a sacar el enojo, va a sacar la depresión, va a sacar la tristeza, pero porque vive por emoción. No es una persona de convicción en su espíritu. Una persona de doble ánimo, una persona que vive solo por emociones, es aquella que se sabe la Biblia entera, pero cuando tiene la prueba, cuando tiene la aflicción, no va a poder aplicarla. ¿Entendemos esto? Y yo puedo hacerte esta pregunta, y ahí donde está, ¿seré yo una persona de doble ánimo? La epístola de Santiago nos dice que algo que delata fácilmente a la persona de doble ánimo es la duda. ¿Podrá Dios usarme? ¿Podré hacer la voluntad de Dios? ¿Podré hacer algún negocio? ¿Podré hacer la encomienda que me da? Esa es una evidencia de alguien de doble ánimo que solo se mueve por emociones. Y vemos, ¿verdad?, ejemplos bíblicos cuando Pedro le dice al Señor: si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Y el Señor le notificó quién él era, ¿verdad? Y entonces él empezó a caminar. Pero ¿qué cosa? Solamente no tener la convicción en Dios lo movió y fue hundido. Muchas veces nosotros nos hemos hundido solamente por ser personas emocionalistas. Pero si tú eres una persona de convicción, nunca vas a hundirte, ni tu barca se va a hundir. Pedro le dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida? Y luego lo niega 3 veces. Muchas veces así actuamos tú y yo. Hoy decimos creemos en el Señor porque sentiste el poder, sentiste y viste la gloria de Dios. Pero al día siguiente, con tus actos, con tus enojos, con tus murmuraciones, con tus chismes, con tus contiendas, niegas al Señor. El profeta Elías le dijo al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo vacilarán entre 2 opiniones? Si el Señor es Dios, síganle, o si Baal es Dios, pues síganle a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Y esto nos enseña que el Dios de ayer, el Dios de hoy, es el mismo de mañana, es el mismo por los siglos de los siglos. Hoy nos pregunta: ¿hasta cuándo vacilaremos? Hoy Él te pregunta: ¿hasta cuándo vacilarás en 2 caminos?
Es necesario que vuelvas al camino estrecho, al camino de la eternidad. Que ya no camines en emociones porque ves un camino amplio, lleno de cosas que te ofrece el mundo, que te ofrece Satanás. Vemos gente que va y escucha un culto y escucha a un Dios que prospera, a un Dios que todo lo da, y llegando a casa ve una alacena vacía, ve una mesa sin nada, y solamente como se movió por emociones y creyó por un momento muy corto, quita la mirada del Señor. Es tiempo de ser hombres de convicción y mujeres de convicción. Donde haya o no haya, como dijo el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en escasez y en abundancia, por poder reconocer siempre la mayordomía de Cristo. ¿Cuál es el peligro de ser una persona emocionalista o de doble ánimo? Hermano, tú y yo estamos en medio de una guerra espiritual, te guste o no, lo creas o no. Esto no es opcional, es una guerra invisible entre nuestra salvación para el alma o la vida eterna, o solamente una verdadera condenación de muerte eterna. Nunca ven resultados en su vida cristiana porque su corazón está dividido entre el mundo y Dios, y no se deciden ni por uno ni por el otro. Les gusta el libertinaje, les gusta aparentar ser cristianos, pero también les gusta el mundo, les gusta la carne. Y es tiempo, esto no funciona así. Es tiempo de examinarnos, no vivir por emociones, no vivir en doble ánimo. Examinemos nuestras vidas y renovemos nuestra mente. La palabra del Señor es fiel y verdadera y nos enseña en Efesios 4:23. Y yo declaro esta palabra sobre tu vida, que tú te renuevas en el espíritu de la mente para que puedas estar cada día llenándote de su presencia. Romanos nos enseña y nos dice que no nos conformemos a este siglo, sino podamos ser renovados en nuestra mente. Dice la palabra del Señor en Santiago: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto lo podemos ver en Santiago 4:4. ¿Cuál es la solución para esto? ¿Cuál es la solución para esto? Solo Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y Él se la va a dar. Yo declaro por la palabra que si hoy tú abres tu boca y pides sabiduría, tú pides fe, tú pides santidad, tú pides mansedumbre, que todo lo que pidas en el nombre de Jesús será hecho por la palabra. Atrévete a poner por obra y activar sus promesas. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. El apóstol Santiago la compara como una onda del mar. Si observamos, no se crean por sí mismas, no tienen voluntad propia. Según la ráfaga del viento, son movidas de un lugar a otro, son inconstantes, están aquí, luego allá. Así nos dice la Biblia que es la persona que duda, que es de doble ánimo y que es de emociones. Lo interesante del apóstol Santiago, no le estaba escribiendo a desconocidos, sino le estaba escribiendo a la iglesia. Entonces necesitamos entender que el Señor en 2 de Timoteo 1:7 nos dice: porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Usted puede proclamar el amor y el dominio propio de Dios para ser una persona de convicción. Y cuando tú entres en esa guerra espiritual, activa la palabra que dice 2 de Corintios 10:5, y yo la declaro sobre tu vida, la desato sobre tu vida, que derribas todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y lo llevas cautivo a todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, toda altivez y todo argumento queda debajo de los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Necesitas resplandecer y ser una persona
de convicción. Necesitas ser una persona de una sola palabra, que ya no te conozcan como el doble ánimo que hoy quieres y mañana no. Hoy oro en el nombre de Jesús para que tu carácter sea sanado, para que la inconstancia sea quitada, para que tengas personalidad, para que sanes toda área que pueda estarse materializando y siendo evidente en tu espíritu. Declaramos en el nombre de Jesús que ya no serás engañado, sino que entenderás los tiempos de Dios, que para este tiempo te llamó, para hacer bendición, para ser próspero, para que ya no tengas un corazón dividido entre dos mundos y entre dos opiniones. ¿Quieres a Dios? ¿Quieres la vida eterna? Camina, esfuérzate y sé valiente. Necesitas entender que cuando seas de una sola convicción y seas constante, entonces empezarás a ser una persona de palabra, de una sola decisión, una persona firme, convencida en lo que está creyendo, diciendo y haciendo. Dios da lo que tú le pides a tu alma. Dios te da lo que tú necesitas. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará a otro. Hermanos, esto no puede ser. No podemos creer en Dios y en la misma vez dudar. Tenemos que entender que en la vida del cristiano hay valles, hay desiertos, sequías y montañas, pero Dios permanece fiel. Él no cambia. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene refrigerio a tu alma, que viene la sobreabundancia a tu alma, que estarás rebosando de aceite, que es un tiempo de reposo, que es un tiempo de restitución de la doble porción del Espíritu, para que seas un hombre y una mujer de convicción en el nombre poderoso de Jesús. Que Dios te bendiga, te saluda y te bendice la pastora Mayra Carabeo Morales.